Bueno, pues bienvenidas a todas, a todos y a todes. Hoy, como sabéis, tenemos a Laura Arroyo. Quería aprovechar que estamos mucha gente hoy reunidas aquí para comentaros que el próximo fin de semana, que va a ser viernes 29, sábado 30 y domingo 31, ¿vale? Van a ser las votaciones para elegir la portavocía del círculo. Así que, bueno, estáis todos y todas invitados a participar, ¿de acuerdo? Es importante. Y bueno, también recordar que el día 30 tenemos la manifestación de Palestina. Es importante también seguir en la lucha para que no decaiga el ánimo. Y luego desde Burgos con Palestina, aprovecho a comentaros yo también, se va a intentar fletar un autobús a Madrid el día 15 de diciembre para una manifestación frente al Ministerio de Defensa para protestar contra el comercio de armas y la connivencia del gobierno en el genocidio de Palestina, ¿vale? Así que, bueno, obviamente este lunes tenemos el 25N, que es el Día contra las Violencias Machistas. Es muy importante que vayamos todas para apoyar a Bloque Transincluyente, que es el convocante este año de la manifestación, y respaldar el feminismo transincluyente y visibilizar que la corriente TERF es algo residual, ¿vale? Así que, bueno, sin más, os presento a Laura Arroyo, que seguro que la conocéis. Y bueno, nos va a hablar de feminismo interseccional y batalla cultural, que es algo, pues bueno, que yo creo que nos viene bien a todas para seguir formándonos en feminismo y seguir analizando la realidad que nos rodea. Y bueno, pues Laura, muchas gracias por venir, porque hay que decirlo que Laura está haciendo un esfuerzo muy grande. Ha venido hoy a Burgos y se va a ir después de esta charla. Viene profesora para esto, y así que bueno, es un ejemplo de militancia y muchas gracias por venir. Primero que nada, estoy bastante sorprendida de que un sábado a esta hora haya tanta gente en una sede de Podemos. Estoy muy contenta por eso, porque no es lo habitual. Estoy haciendo, como decía Javi, como una especie de gira militante, si queremos, que es lo que a mí me gusta, porque yo soy una militante más, no estoy en ningún órgano de dirección, no estoy ni en el Consejo Ciudadano, y quiero que así siga siendo, porque creo que eso es lo que me hace tener esta relación bonita con el partido en el que yo milito desde que pisé España. Yo tengo 10 años en España y tengo 10 años de militante de Podemos, con lo cual, doble aniversario este diciembre, pero me gusta a mí mantener esa relación como más cercana, para mí es importante, y por eso digo que me sorprende, porque lo cierto es que a esta hora, un sábado por la noche, pues que quieran venir a hablar de Podemos y de las tareas que tenemos para el futuro en clave feminista, que es lo que me interesaba además, pues sí que tiene su mérito. Así que nada, gracias por estar aquí, de verdad, estoy muy contenta, es mi primera vez en Burgos y me llevo una muy buena impresión. Me han estado enseñando también un poco de Burgos y la verdad que tiene su punto, tiene su punto, y me voy muy contenta. Y es verdad que cuando pensábamos al inicio por dónde pensar la charla, lo pensamos con Javi. Es curioso que en ese momento pensamos en feminismo y batalla cultural. Yo decía, me voy a enfocar mucho más seguro en la batalla cultural, que es un poco lo que haré. Pero luego también es verdad que estalló el caso de Rejón y digo, pues igual también hay que vincular todo esto, porque creo que, aunque algunos podrían pensar que ese caso nos interesa de alguna forma, a lo mejor más morbosa, más no sé qué, que no voy a negarlo, como militante también tiene lo suyo, estas cosas son así y hay que naturalizar también nuestra politización de la rabia, la indignación y la memoria. Creo que también ese caso es particularmente revelador de cómo está operando un discurso ultra por un lado, pero también un discurso feminista que podríamos cuestionar si realmente es feminista de otro lado. Y me parece que ese es un debate que quiero poner sobre la mesa y que creo que puede ser útil para la militancia. Pero sí que quería empezar con batalla cultural, porque básicamente es a lo que me estoy dedicando, y creo que es a lo que nos estamos dedicando todas en este momento. En Canal Red lo estamos haciendo, en Podemos lo estamos haciendo, y quería explicar un poco esto de lo que estamos haciendo y por qué, bueno, batalla cultural, seguramente que saben por qué la llamamos así, porque en realidad no es solamente un debate sobre programa político. Para mí esto es muy importante plantearlo en estos términos. Es verdad que llegar a las instituciones y tener la capacidad de transformar las cosas, implementar las leyes, tocar el BOE es fundamental, no voy a ser yo la que diga lo contrario, pero también es verdad que justamente ha quedado demostrado por el periodo de Podemos dentro del gobierno y ahora fuera del gobierno, que no basta, que no basta.
De hecho, que puedes haber avanzado muchísimo en una ley, y pongamos el feminismo nuevamente, como la ley del solo sí es sí, y que aún estando en el gobierno, te la pueden contrarreformar, sin ningún problema. Por lo cual, no estoy diciendo que hacer leyes no sea importante, sino de que no te sirve solo hacer leyes si no tienes un pueblo que las respalde, es decir, que luego las defienda. Y eso nos ha pasado. Y eso nos ha pasado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a lo mejor la batalla no estaba solo ahí y que yo creo que también, como producto de ser una fuerza relativamente joven, 10 años es la nada, en términos históricos y políticos, una fuerza joven que además llegó muy rápido a picos de representación en un país donde el bipartidismo siempre era lo que había sido, pues claro que era muy difícil aprender sobre la marcha y nos hemos llevado varias lecciones. Para mí esa es tal vez la más importante. Cuando nos preguntan por qué hacemos algo en Canal Red, o sea, ¿por qué hacemos Canal Red? O sea, ¿por qué existe? ¿No? Es como, ¿no deberías destinar todo eso en más militancia, más territorialidad y tal? Es que no es excluyente, eso es lo primero, y no es posible en este momento no dar esta batalla mediática. Ni siquiera diría que es necesaria, sino diría que no es posible no darla. A ese nivel de responsabilidad me estoy refiriendo. ¿Por qué? Primero porque la ultraderecha lo tiene clarísimo. La ultraderecha lo tiene clarísimo. Está en todos los espacios de disputa mediática. Y cuando digo medios, no me refiero solo a los grandes medios tradicionales, me refiero también a YouTube. Me refiero también a X. Me refiero a las redes sociales, a Instagram y a TikTok. Eso es también batalla mediática. De hecho, muchas veces he escuchado esta frase que seguramente han escuchado también, que dicen, la juventud de ahora ya no hace política, se dedica a bailar en el TikTok. El TikTok es la red social más politizada que hay en este momento. Tú entras a TikTok y empiezas a levantar el pulgar y mirar, y todo es política. Entre medias hay un bailecito, pero todo es política. Esa idea de que no están los jóvenes militando o tal, a lo mejor es que no estás entendiendo dónde están militando y no estás entendiendo dónde se están politizando. Eso para mí es fundamental. De ahí que la batalla mediática, digo mediática, insisto, en general, incluyendo las redes sociales, es fundamental. Por eso la necesidad de Canal Red. ¿Qué pasa? Luego también es verdad que algunos dicen es que los medios son una basura, odiamos a los medios. Yo soy la primera. Yo misma intentaría por salud mental consumir menos medios que no fueran Canal Red. Lo quisiera hacer. En mi caso no puedo por una cuestión laboral. Tengo que saber lo que está diciendo La Sexta. Tengo que saber lo que está diciendo Ferreras. Tengo que saber lo que está diciendo Maestre. Tengo que saber, por supuesto, lo que está diciendo Susana Griso o Ana Rosa Quintana. Es mi trabajo. Es mi trabajo. No siempre el trabajo se nos da bien y muchas veces es un problema. No va con la salud mental, lo laboral a veces. Pero necesito consumir eso. A lo mejor habría que considerar, también como militancia, no tanto odiar los medios como ser los medios. Que puede resumirse en eso. En no odiar los medios, ser los medios. No vamos a hacer un medio tan fuerte como Telecinco, obviamente. ¿Qué vamos a lograr con nuestro grupo de WhatsApp? Podemos pensar, ¿no? Pero lo cierto es que esa disputa sí la logramos en la cotidianidad. En los espacios pequeños, en el grupo de WhatsApp con tu familia, aunque esté ahí el tío ultra, o en la comunidad de vecinos donde también está el vecino ultra, ¿no? Y yo creo que esas redes de comunidad mediática existen en este momento porque existe una tecnología que te permite ese tipo de comunicación. Entonces, sí, por un lado está muy bien tener espacios como Canal Red, yo soy la primera que dice hay que difundir nuestro material, pero lo cierto es que tampoco nos sirve hacerlo solos a Canal Red, y ahí es donde entran todos y todas ustedes. Insisto, batalla cultural. Por poner un ejemplo, cuando el grupo Prisa quiere instalar un tema de debate, que lo tienen clarísimo, empieza Ángels Barceló a las 8 de la mañana con su editorial. Sigue la tertulia. Al mismo momento están hablando del mismo tema, en el mismo enfoque, en la hora de la 1, que también empezó a las 8 de la mañana. Y que, por cierto, tienen sus tertulias a gente que luego estará en Cadena SER al día siguiente. La misma gente que ha estado en la hora de la 1. Esa misma gente, por cierto, la vas a ver en el informativo o la tertulia de más tarde, en Mañaneros. Es la misma gente que ha estado en la hora de la 1 o que ha estado en Cadena SER, para que no sea tan vergonzoso. Pero luego los vas a ver otra vez en Más Vale Tarde, en La Sexta, hablando del mismo tema, con el mismo enfoque, sobre las 6, 7 de la tarde. Y luego los vas a ver sobre las 11 de la noche, en 24 horas, al mismo tiempo que también los ves en la tertulia de la noche de la radio. Nuevamente en Cadena SER. El mismo tema, el mismo enfoque. Si lo hacen en 24 horas, ¿cómo no van a dirigir la agenda? Tienen todo ese despliegue para posicionar un tema y de pronto para ti en verdad es más importante el problema de la migración.
Claramente es el problema de la migración, porque Cadena SER y la TVE y la Sexta y Antena 3, todos están diciendo que ese es el principal problema de nuestra época, ¿no? Entonces, Canal Red no puede hacer eso. Y yo Canal Red, como podría decir cualquier youtuber, en realidad, no tienes la capacidad de instalar un gran tema en la agenda. Lo cierto es que no la tenemos, porque no tenemos ese despliegue. Es imposible. Lo que podemos hacer es remarcar el tema del que están hablando ellos. Sí. Y en el remarcado del tema que están hablando ellos, por ahí a veces logramos colar un nuevo tema. Para eso nos hace falta algo más del tablero o que la base. Para eso lo que nos hace falta es que se viralice un clip del tablero o un clip de la base o un clip de cafeína o un momentito de noticias básicas, es decir, comunicación popular. Ahí es donde necesitamos comunicación popular, porque es capaz de llegar a todos esos espacios a los que tampoco les interesa a lo mejor consumir mucha televisión hegemónica, generalista, ni nada, y meter temas específicos. Con el subsidio. No sé si recuerdan el recorte del subsidio a los mayores de 52 años. Es un gran, pero gran ejemplo práctico, y si alguien quisiera hacer una tesis de eso, yo me presto a darle toda la información que tengo, porque para mí sería una gran tesis de cómo operan los medios, pero también de cómo les puedes sacar la vuelta. Yo no sé cómo lo logramos. Fueron 3 semanas de disputa mediática, hasta ahora me acuerdo, 3 semanas. A la segunda yo pensaba que habíamos perdido, lo tengo clarísimo, o sea, yo me equivoqué, y cuando lo digo con orgullo, como a veces una se equivoca porque de tanta presión que te asustas y dices, es imposible ganar esta batalla, y por lo que sea, pasan cosas. Un recorte es un recorte. Un recorte es un recorte. Este gobierno estaba dispuesto a recortar. Y no este gobierno, Sumar estaba dispuesto a recortar. El socio gobierno estaba dispuesto a recortar, porque el presidente había planteado 3 decretos. Uno era de ellos. Ese uno de ellos es el que contenía el recorte. Entonces, estaban dispuestos a recortar. Y en ese momento, todo el mundo dijo que ese recorte no era un recorte. Todo el mundo dijo eso. La opinión instalada era que en serio estábamos exagerando un poco. Como estos de Podemos que siempre quieren liarla, que es una enemistad por un motivo personal contra Yolanda Díaz, que no sé qué, era el relato hegemónico. Y no estoy hablando de la prensa de derechas. Porque la prensa de derechas te la esperas y la gente progre dice, bueno, si me lo dice Susana Griso, no le creo. Te estoy hablando de Javier Gallego, en carne cruda. Te estoy hablando del Grupo Prisa, te estoy hablando de Cadena SER. Esos eran los que estaban haciendo tertulias, debatiendo si era o no era un recorte. No estoy diciendo debatir sobre si estaba bien o no recortar, que puedo entender ese debate. Puedo entender ese debate. Me puedo sentar a debatir eso. No, estaban debatiendo si era o no era un recorte. Es decir, si llueve o no llueve. Si salimos no podemos ver, pero es exactamente ese debate. Ok, 3 semanas de disputa mediática, durísima. Creo que Canal Red era el único medio que literalmente decía, esto es un recorte. O sea, hubo un momento, por eso digo que yo dije, hemos perdido este relato. Y luego, ¿qué pasa? Que la gente que veía que le iban a recortar, empieza a decir, esto es un recorte. Pero no lo dijo desde el comienzo. Porque al comienzo es difícil decir algo que todo el mundo está diciendo otra cosa. Y esto también hay que entenderlo. Y esto las mujeres lo sabemos muy bien. Decir, hola, soy Laura Arroyo, soy feminista en un bar, no es políticamente correcto, a lo mejor. Me la puedo estar jugando, ¿no? Y muchas de nosotras sabemos que somos muy feministas, pero si estás sola en un bar, a lo mejor no tienes por qué decirlo, ¿no? Dices, igual no lo voy a decir porque no me quiero ganar problemas. Eso es muy habitual. Pues es lo mismo que le pasa a la gente que todo el día consume o recibe un tipo de información en un mismo tipo de óptica, que a lo mejor sí que piensan lo mismo que tú, pero no se atreven a decirlo, y no atreverte a decirlo es, de hecho, haber renunciado a defenderlo, directamente. Entonces, con ese caso, cuando empezaron a hablar, la cosa se revirtió, el país terminó diciendo que era un recorte, la vanguardia terminó diciendo que era un recorte, es que nunca me voy a olvidar el tuit de Fernando Valls diciendo, a lo mejor habría que reconsiderar el recorte, fue maravilloso ese momento. Fernando Valls me parece que está serio, o sea, también es verdad, más allá de opiniones políticas, creo que él en esto fue muy serio, hay algunos, y no solo se revirtió la narrativa, se revirtió el recorte. Es decir, tienes 4 votos, es poco, pero son decisivos. pero en este momento si tienes 1
así. Esa es la razón por la cual el PSOE está en el grupo mixto. Miren a Ábalos. Esa es la razón. 1 es decisivo. 4 son dinamita. Son dinamita. Pero no basta con que tengamos los votos. Insisto, batalla cultural. Porque esos 4 votos tienen que venir acompañados de gente que defienda esa misma idea que seguramente es minoritaria. Impuesto a las energéticas esta semana. Estamos de enhorabuena, ¿no? Sí. Estamos de enhorabuena. Y eso que yo tengo mis defectos, algunos pueden decir, para mí es una virtud, yo quiero más. Yo quiero más, para mí ha sido poco ya. O sea, yo tengo mis cosas. Soy sudaca, nosotros pedimos muchas cosas, siempre queremos lo máximo, eso está bien, pero hay que ser conscientes del pragmatismo político. Bueno, lo del impuesto a las energéticas demuestra cómo opera la presión del poder mediático contra cada voto y contra cada idea. No ha sido una batalla tan grande como la que yo pensé que iba a ser, porque me acordaba del de 52 del subsidio, no ha sido tan brutal como esa, pero ha tenido lo suyo, porque el Partido Socialista será muchas cosas, pero sabe hacer política, sabe cómo presionar, sabe cómo tenerte del cuello, y claro, hay un momento en el que nuestros compañeros, que yo considero compañeros de Esquerra Republicana, el BNG y Bildu, dijeron, venga, aceptamos que luego prorrogues el impuesto a las energéticas. La palabra luego y PSOE para mí. Cuidado. No porque no confíes, porque la política no va de confianzas. En la política no se confía. En la política tiene que haber garantías. Eso es otra cosa. Me puedo llevar muy bien contigo, pero no tengo por qué confiar. Acá tiene que haber garantías. Y no había garantías. De hecho, Junts dijo, no. Dijo, no va a haber nada. El Ministerio de Hacienda dijo, no va a haber impuesto a las energéticas. Muy bien. Nuevamente, batalla cultural. Quedarte en minoría y decir, no sale, 4 votos, no sale, no hay. Media hora antes casi, corresponde la votación. ¿Cuánto habrá sido? 2 o 3 horas antes de la votación, recién tenían el sí de Podemos. 2 o 3 horas antes, no mucho más, es nada. Nuevamente, creo, ahí se nota cómo la batalla cultural es tan importante. Y por eso tiene que ser mediática. Porque claro, la batalla cultural podríamos darla en otros frentes, me dirán algunos, ¿no? Vamos a darla en los movimientos sociales. Claro que sí. No es excluyente la batalla mediática de la batalla en la calle. Al contrario, la única forma de que la batalla en la calle sea mayoritaria en sociedades mediatizadas como esta es que también esté en los medios. Es la única forma. ¿Por qué los medios nunca tienen de tertuliano al líder del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores? ¿Por qué no puede estar en la mesa un día al mes? Ni siquiera te estoy diciendo un día a la semana, un día al mes, debatiendo con Duval, con Maestre o con Tania Sánchez. ¿Por qué no está nunca Oscar Reina ahí? O Néstor Salvador del SAT, o gente de CNT o de la CGT, ¿por qué nunca están en la mesa como tertulianos? Eso hay que preguntarnos. ¿Por qué nunca ha estado Francho, el padre de uno de los 6 de la Suiza, de los 6 de Zaragoza, de Javicho? ¿Por qué nunca está de tertuliano? No estoy diciendo ya ni de conexión, de tertuliano, dando su opinión. Nunca están esas personas, esos cuerpos, esas voces. Cuando yo planteo la necesidad de la representatividad de ciertos cuerpos y voces en la tele, hay gente que cree que lo hago desde la perspectiva migrante. Obviamente tengo algo de perspectiva migrante. Es mi lugar de enunciación. Pero no lo hago por eso. No es solo que no haya migrantes en las tertulias de televisión. No es solo que no haya migrantes. Es que hay muchos que no están. Tampoco los migrantes. Pero tampoco hay, en general, cuerpos racializados. Que pueden haber nacido aquí perfectamente. Tampoco hay. Tampoco hay ciertas ideologías. Todo lo que está de verdad a la izquierda de un espectro del régimen, no digo del PSOE, del régimen, y que plantea impugnar el bloque de régimen, y no solamente al PP, no están en las tertulias de televisión ni radiales. No están. No estamos. Así de claro. Y cuando estás, es para debatir con el presentador. Ni siquiera con los otros de la mesa. No. Yo creo que en esto estamos de acuerdo. Cada vez que alguien de Podemos ha ido a una entrevista, nunca ha sido una entrevista. Yo soy periodista y sé lo que es una entrevista. Nunca ha sido una entrevista, siempre ha sido un debate. Pues muy bien, nosotras no nos preparamos para entrevistas, nos preparamos para debates. Muy bien, vale, hay que ir con esa lógica. Pero ¿por qué pasa eso? Esa es la pregunta. Entonces, claro, por eso es importante que sea una batalla mediática, porque habrá que llevar lo que está pasando en las calles a los platos de televisión. ¿Quiénes lo han logrado muy bien en los últimos meses? Los sindicatos de inquilinas. La vivienda lo ha hecho muy bien. No es la primera vez que la vivienda lo hace bien. Por cierto, la PA lo hizo en su día. Ahora es el tema de los alquileres. Y han
logrado hegemonizar tanto que los medios tienen que hablar de vivienda. Los medios ya no pueden ocultar que existe ese problema, no pueden ocultar que existe ese drama. Tienen que hablar de vivienda, eso es un logro. Ahora, ¿cómo están metiendo los medios ese tema? Claro, obviamente, con su enfoque, la ocupación, ese problema, o debatir, que eso es la maravillosa forma de los medios de meter temas, debatir, ¿propietarios o inquilinos? Hay propietarios e inquilinos, ¿cuál es el debate? Como decir, América Latina o Europa y América Latina. Como propietarios e inquilinos, vale. Casi da la impresión de que quieren hablar de lucha de clases. Ahí yo digo, casi funciona. Pero cuando ves el debate, te das cuenta de que no es así. No es así. El enfoque es otro completamente. Entonces, insisto, para que lo que ocurre en las calles de verdad, y cuando digo las calles no solo me refiero a los movimientos y a las movilizaciones y a las marchas, me refiero a los dramas de la gente en la calle, o sea, la cotidianidad llegue a ser hegemónico, necesitamos hacer ese tránsito a los medios de comunicación, a las redes sociales y a los espacios de comunicación popular, que es donde se da la batalla cultural. Para mí eso es fundamental. ¿Y cómo hilamos esto al feminismo? Justo el lunes, que es 25N, entonces coincidimos con este momento de lucha contra las violencias. Cuando hablamos de violencias, además hablamos de todas las violencias. Porque es verdad que hay un foco que es importante, que tiene que ver con las violencias sexuales contra nosotras, y es clave hablar de eso. Pero necesitamos hablar de todas las violencias. Y cuando hablamos de todas las violencias, hablamos de la ley Mordaza también. Cuando hablamos de todas las violencias, hablamos de la ley de extranjería. Cuando hablamos de todas las violencias, hablamos de Casa Real también. Cuando hablamos de todas las violencias, hablamos del régimen del 78 también. Hablamos de las Fuerzas Armadas, hablamos de la policía, hablamos de todas las violencias. Ahora, es que hay una perspectiva feminista de cómo debería funcionar una sociedad. Por supuesto que es feminismo. El feminismo es eso, la otra posibilidad, la alternativa de proyecto de país. Con un sujeto político concreto, que somos las mujeres, por supuesto. Y aquí, el vector de derechos es fundamental, y por eso me ha gustado que hayan mencionado lo de transincluyente, porque sé que en Burgos, hace tan solo unas horas, ha habido una representante de Izquierda Unida, que se supone que es una casa cercana, que ha dicho, o ha hecho un tuit, es decir, una declaración pública, eso es un tuit, abiertamente transfo. Además, es responsable, me parece, ¿no?, de igualdad, si no me equivoco, de Izquierda Unida, feminismos, de Izquierda Unida en Burgos. Lo mejor de cada casa, por eso. No hablamos entonces de una militante de Izquierda Unida. Hablamos, sé que eso se está grabando y en eso no tengo ningún problema en decirlo. Hablamos de una representante de Izquierda Unida en Burgos, lo que quiere decir que hablamos de una representante de Izquierda Unida. Con una declaración transfoba, abiertamente, donde dice algo así como, a ver si corríjame si no lo digo precisamente, ¿no? Si las mujeres trans son mujeres, ¿por qué no permite que una mujer no trans hable de los derechos de las mujeres trans? Básicamente una cosa así. Que parafraseado al lenguaje inmigrante sería, si las mujeres racializadas somos mujeres también, ¿por qué no pueden venir solo las blancas a hablar de las opresiones que sufrimos las mujeres racializadas? Es básicamente eso, es una vergüenza. Pero no me parece tanto una vergüenza que lo haya dicho. Eso es una vergüenza. El problema es que han pasado 24 horas. El tuit sigue colgado, es decir, no hay ningún propósito de enmienda, ni siquiera lo ha borrado, ni mucho menos, y sigue siendo responsable de feminismos de Izquierda Unida en Burgos. Es decir, en este momento, sábado 23 de noviembre, yo no tengo claro si Izquierda Unida es una fuerza que defiende los derechos de las mujeres trans. Porque nadie la ha desmentido. Es decir, aquello que parecía, porque yo siempre he asumido que Izquierda Unida, claro que es trans inclusiva, siempre lo he defendido, me ha parecido siempre así, votaron por la ley trans, me parecía que era así, en este momento no lo tengo claro. No lo tengo claro. Y ese es un problema, sobre todo de cara al 25N. Porque si algo hemos visto en el último periodo, es que muchos de los avances que hemos logrado en los últimos años, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando con ellos? Hemos empezado a retroceder. Y en términos de cultura política, no estoy hablando ya solo de derechos, de cultura política. Cuando te decían, hey, la política no se logra haciendo ruido, te estaban diciendo que volviéramos a un momento en el que la política en este país se hacía de forma pre-15M. Porque si el 15M no era ruido, yo soy rubia. Es evidente que la política del ruido, es decir, de la confrontación, de la impugnación, de la vehemencia,
del creer que así en verdad vas a lograr las cosas, es decir, la idea de que se puede lograr algo, básicamente, tiene que ver con plantarte. El 15M logró eso. Yo no viví en España durante el 15M y seguía el 15M porque era un orgullo desde Sudamérica seguir lo que pasaba en España. Yo elijo migrar a España por el 15M. Aquí en España una generación se politizó por el 15M y habemos algunas que migramos por el 15M. Claro que era importante. Nos enseñó algo de la forma de hacer política y de lo que se podía lograr cuando lo quebrabas todo y te ponías a acampar en la Puerta del Sol. Bueno, todo el discurso de no hay que hacer política con ruido, hay que consensuar todo en política, es regresar lo que habíamos aprendido del 15M en todo ese periodo. Entonces, cuando digo estamos teniendo retrocesos, no me refiero solo a retrocesos en derechos, me refiero a retrocesos de cultura política. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque me parece grave. Cuando volvemos al discurso de que hay cosas que no se pueden nombrar, o de que hay personas que no podemos nombrar, estamos volviendo también a eso. 15M gritaba, PSOE y PP, la misma mierda, es así de claro. Así de, a mí incluso me acuerdo que cuando lo escuchaba desde Perú decía, aquí no nos atreveríamos a decir ni un insulto en una arenga, porque nos daba como un temor, ¿no? Las instituciones, los grandes partidos nos daban como un respeto, y me gustaba esa idea de ser como, no me importa tanto tu partido, si tu partido es un corrupto, pues te lo digo en tu cara. Me gustaba esa desfachatez política, ¿ok? Luego parece que en efecto hay gente que ha aceptado que hay nombres que no se pueden mencionar. Y que si los mencionas, estás completamente vetado de ciertos espacios y de ciertos círculos. Y obviamente me refiero a desde Antonio García Ferreras, hasta Ana Rosa Quintana, hasta Juan Roch, y más en este contexto, con todas las energéticas, uy, si alguien decía el nombre de Imás, pero y muchos más. John Claus, lo mencionaba creo también, o sea, los nombres que son innombrables, ¿no? Los que no puedes mencionar. ¿Vale? Todo eso también es un retroceso si asumimos que hay nombres que no podemos mencionar, porque la política la hacen personas. Entonces, ¿por qué no vas a mencionar a las personas que están haciendo mal la política? Es una manera de apolitizar, digamos, despolitizar unas demandas y una sociedad. Entonces, insisto, con la ley del solo sí es sí, cuando hablamos de feminismos, vimos también eso, un retroceso casi inmediato dentro del mismo gobierno, donde empezaba a haber una disputa, porque claro, si a los jueces no les gusta la ley y la empiezan a aplicar como les da la gana, básicamente, es decir, saltándose sus facultades, literalmente, pues habrá que cambiar algo, ¿no? ¿Qué hiciste mal, Irene Montero? ¿Qué hizo mal el equipo del ministerio? Que los jueces están haciendo política. Los jueces no hacen política, los jueces solamente interpretan una ley. Algo tendrá que estar mal con tu ley, ¿no? Vale. ¿Y la ley de amnistía? ¿Y la ley de... ¿Cuántos le han dicho al ministro de Justicia, señor Felipe Bolaños, algo estará mal con su ley, Porque mire que hay jueces que no están cumpliendo con esa ley. ¿Cuántos han salido a decirle exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Cero. Cero. Porque ahí todos dicen, no, es que hay jueces haciendo política. Hombre, eso es evidente en este país. Ya. Cuando lo decían desde el Ministerio de Igualdad, no era tan evidente. Lo mismo con el lawfare. ¿Cuántas veces podemos denunciar lawfare en este país? Incluso sin llamarlo lawfare todavía. O sea, no habíamos metido la palabra en el contexto, pero denunciábamos que existía algo así, como una guerra desde los espacios judiciales, ¿no? ¿Cuántas veces? Okay. Ahí no había lawfare. Ahí, de hecho, lo que había era un intento de un partido por inmiscuirse en la justicia, ¿no? Como, y los que se supone que te tendrían que haber arropado, pues lo primero que te decían es, hay que esperar la decisión judicial, hay que tener un respeto por la separación de poderes. 2024, Pedro Sánchez. ¡Hay lawfare en España! ¿No? Prevarican los jueces, me tengo que ir 5 días a pensar. Literalmente, te lo puedo entender, porque claro, después de vivir lo que ha vivido, yo digo, pues claro, normal que por salud mental tener que descansar. El presidente habrá sido muy duro, lo de ver a su esposa, no es un punto de vista personal, es un punto de vista político. Y de pronto sale toda la progresía, viva Pedro Sánchez, nosotros con Pedro Sánchez es el mejor. ¿Tienen derecho a hacerlo? Es legítimo. Pero no que no había lawfare en este país y que los jueces no hacían política, no que había que respetar el fallo judicial. ¿Había salido el fallo judicial sobre Begoña? No. ¿Habría salido el fallo judicial sobre... ¿Ha salido ahora el fallo judicial sobre... tampoco. ¿Sobre el caso Coldo? Tampoco. ¿No tendríamos que estar esperando? ¿No era eso lo que nos habían enseñado? ¿Que había que esperar? Ah, pues no. Ah, pues no. Por cierto, ha habido fallos ya, o sea, condenas y sentencias ya, o archivos
obvios. Es decir, la justicia ya ha hablado, por ejemplo, sobre los casos de Podemos, ¿no? Sí, sí. O sea, Neurona, archivadísimo. Una veintena antes, archivadísimos. Han salido a decir, hoy qué mal operado la justicia. Tampoco, ¿no? Tampoco. Muy bien. Muy bien. Porque entonces tampoco vale su argumento. Si ellos decían que había que esperar el fallo judicial, ha salido el fallo judicial. Y tampoco han salido a decir, qué mal lo que hemos hecho, es de verdad, debimos reaccionar antes. O sea que elecciones cero. ¿Qué es lo que quiero decir? Que estamos volviendo a esos momentos en política donde todo se reajusta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y el bipartidismo, mala noticia, pero yo creo que se ha revalidado un poco y se ha fortalecido. Estamos en un momento donde esto ha ocurrido y eso es una lástima. Pero, así como la política tiene tiempos un poco largos, también es verdad que se habrá fortalecido un poco, pero que sigue habiendo crisis. La prueba más clara de esa es el Congreso de los Diputados. Sigue habiendo crisis. Necesitan hablar con todo el mundo. Y por eso están desesperados, porque el PP vuelve a pactar con el PSOE, porque así volvemos a la época en la que los dos nos llevábamos muy bien, nos repartíamos, y básicamente no era bipartidismo, era turnismo. ¿No? Era turnismo. Hoy yo, tú mañana, y nos repartimos poquito a poquito, no te olvides, no sé qué, ¿no? Turnismo, directamente. Ok, ¿quieren volver a eso? ¿Qué pasa? Que ahorita mismo no pueden. Eso quiere decir que por más que se estén refortaleciendo, todavía no están fuertes. Y ahí es donde creo que entramos nosotras. Y para mí esta es la clave. Más allá de la batalla cultural, de los medios, de esto que he estado mencionando, cuando digo nosotras es verdad que me refiero a todas, todes, todos. Pero sí creo que el feminismo, en este momento, es no la mejor herramienta, sino la única herramienta politizada lo suficiente y hegemonizada lo suficiente en España, luego podemos debatir si en otros países esto ocurre, pero en España, que puede presentar una alternativa a ese bloque que se fortalece nuevamente. Para mí es claro. La arremetida contra la ley solo sí es sí, es la muestra de que por ahí no iban a pasar. O sea, habían pasado varias ya para ellos. Habían pasado dejar entrar estos rojos en el gobierno, habían pasado tener que asumir incluso los mismos pactos de violencia de género, como, oh, no me gusta, pero bueno, bueno, el aborto, vale, ya, déjalas abortar, no sé qué, como, habían aceptado alguna cosita, pero esa ley, eso ya no. Y no era solo por la ley, no era solo por el consentimiento, que eso sin duda afectaba muchísimo, era porque tocaba disciplinar. Y no había que disciplinar solo, ojo, a las que defendemos el consentimiento. Había que disciplinar a todo un movimiento que había entendido que así como en las calles lográbamos cosas como hicimos con la manada, con la sentencia de la manada, había que disciplinar a quien se le había ocurrido llevarlo al ministerio. Había que disciplinar. Y para eso contó con muchísimo apoyo mediático, político, judicial, económico, empresarial, hay que decirlo todo. Hubo muchísimo apoyo a esa operación. Y por eso para mí es claro que el adversario es el feminismo, porque es capaz de plantear esa otra España posible, que por cierto yo siento que ya es. Para alguna gente esa España ya es en este momento. Porque el feminismo no es solamente el consentimiento, y volvemos al tema de las múltiples violencias. El feminismo también plantea, por ejemplo, el tipo de actuación que deben tener los cuerpos y fuerzas de seguridad. El feminismo también plantea, por ejemplo, cuando piensa en que hay mujeres que pueden denunciar con nombre, con rostro, ir a una comisaría y saber que no la van a creer, pero va a denunciarlo, el feminismo también entiende que hay mujeres que no pueden hacer lo mismo. Y por eso voy a ir al caso Rejón. Porque en el caso Rejón se ven algunas cosas. El caso Rejón, en efecto, fue importante, creo que removió muchas cosas y nos ha hecho a todas pensar un poco, yo creo. A todos y a todas nos ha hecho pensar un poco. Pero es verdad que surgieron algunos debates que a mí me parecían insultantes hasta cierto punto. Por ejemplo, el de pensar que había que poner en tela de juicio el tipo de denuncias anónimas. Es decir, las denuncias que no tienen nombre, ¿no? Que no las firma una persona en concreto, ¿hasta qué punto son una vía válida de denunciar a un personaje, en este caso público, pero en general, ¿no? Una agresión de cualquier tipo, una violencia machista. Y a mí eso me parece un privilegio de clase. Porque solo alguien muy privilegiada puede pensar que en efecto no hay mujeres que necesitan denunciar anónimamente. Yo tengo amigas muy cercanas, muy amigas mías, que durante más de 2 años no han tenido papeles. Y que por lo mismo son más vulnerables a una serie de violencias donde también está
sexuales, pero por supuesto la violencia laboral, la violencia racista, etcétera, ¿no? Si ellas son víctimas en algún momento de violencia sexual, ¿les puedes decir que tienen que ir a una comisaría a sentar una denuncia con nombre propio, sin tener papeles? Cuando la van a oír, le van a decir, usted se va a un CIE, ahora mismo. Entonces, decir que solo un tipo de denuncia con nombre propio y con DNI es válida, es obviar la situación de miles de mujeres en este país. Ese debate para mí es absurdo, porque el feminismo no plantea una división entre las mujeres que pueden denunciar y las que no, ¿no? Se supone que es para todas. Denuncia todas las violencias porque cuida a todas las mujeres. Porque muchos dicen como, hay que denunciar todas las violencias. Yo cambiaría el foco. Vamos a cuidar a todas las víctimas. Porque si lo volvemos así, nos damos cuenta de que ese debate no existe. Ese debate para mí no existe. Segundo debate que me parecía interesante que surgió en esos días, el linchamiento. No se puede linchar tampoco, no puedes cancelar a alguien por, yo qué sé, haber violado a una mujer. Vale, el linchamiento, ¿no? Es como, no podemos permitir que ese tipo de acciones, que seguramente en una condena judicial serían menores a lo que le están haciendo en términos públicos, a este caso. Yo no sé cómo se mide eso, la verdad, y no sé cómo lo han medido. Porque, ¿puedes tú medir qué sería más duro para alguien si una condena judicial o lo que ellas llaman el linchamiento del que ha sido víctima de Rejón? Yo primero me pregunto en qué han linchado a Rejón, porque lo cierto es que no lo he visto, igual se me ha pasado. No he visto en ningún momento un linchamiento. Lo que he visto es un posicionamiento claro, bastante mayoritario como corresponde, con las que estaban denunciando a Íñigo Errejón. Y luego, por supuesto, la actitud de los partidos en los que él militaba de sacarlo de su puesto precisamente por eso. No sé si eso es un linchamiento. O sea, el linchamiento es que deje de ser portavoz parlamentario. Eso es linchar. A mí me parece que esa palabra significa otra cosa. Y de todos modos, yo sí he visto cierto linchamiento contra las que han denunciado. Es decir, si tú entras a las redes sociales, creo que lo pueden hacer ahora, buscan en la lupita de buscar Elisa Muliá y díganme quién ha recibido linchamiento en este proceso, porque lo que han dicho de esta mujer, a quien yo no conozco, pero por supuesto que respeto y considero que es súper valiente por lo que está haciendo, me da a mí que eso igual se acerca un poco más a mi concepto de linchamiento que quien ha recibido una cantidad de textos, artículos y opinadores en tertulias diciendo que sí, seguramente muy mal lo que ha hecho, pero es la cabeza más brillante de España. Se va el político más brillante de España. Se acaba el ciclo de movilización en España con un punto final como el de Íñigo Errejón, porque claro, él era el 15M, básicamente, lo que estoy enterándome, y es como, claro, es como, igual no estamos entendiendo a qué nos referimos con linchamiento, diría yo. Entonces, ese es otro debate que me parece que no es un debate. Así que, hasta luego, porque no tiene ninguna cosa. Y finalmente, el del antipunitivismo, ¿no? Las que somos feministas sabemos que aquí siempre dicen, no, que yo quiero feminismo antipunitivista. Y yo, claro, y yo, pero ¿por qué el antipunitivismo significa permitir cierta impunidad a un agresor? Esa es la parte en la que me pierdo. Porque casi me da que lo que me están diciendo es que porque el feminismo es antipunitivista, y dicen, entonces no hay que enfocarse en las penas, esto lo puedo entender, hasta ahí entiendo, pero luego para defender a Rejón vuelve como en un salto mortal y me dice algo como, otra vez, es que el linchamiento lo que demuestra es una voluntad punitivista. Si hemos establecido que no hay linchamiento, lo primero que hablo, no entiendo ese triple mortal tampoco. El feminismo en ningún momento defiende la impunidad para ningún agresor, entiendo yo, vale. Podemos pensar y dialogar en formas en que eso se exprese, es decir, que no puedan irse de rositas después de una agresión, sí, podemos dialogar esas formas, pero hasta donde yo sé, pues tiene un sentido que a lo mejor aspiremos a un código penal feminista y antipunitivista, es decir, que habrá normas y que habrá algunas sanciones y que si hay condenas y tiene que haber condenas e investigaciones y, digo yo, tiene un sentido pensar en esos términos y no pensar que por el antipunitivismo hay que básicamente borrar lo que significa, por ejemplo, la ley del solo sí es sí, y lo que ha logrado es que se pusiera el consentimiento en el centro, ¿no? Bueno, lo que había logrado antes de la contrarreforma. Y aquí va lo cuarto. Y ya con esto voy cerrando, que llevo hablando mucho. Pero con el tema de la ley del solo sí es sí, insisto. Hay una cosa que pasaba mucho cuando hablábamos del consentimiento, me acuerdo, que esto sí que pasó con las migrantes y lo quiero compartir.
Porque es verdad que incluso en Podemos, se lo dije en su día a Irene, no se enfocaron en esto y no se dieron cuenta de que ahí tenían una carta muy ganadora. Hubo un debate entre muchas feministas, la ley del solo sí es sí, a partir del punitivismo, antipunitivismo, hasta qué punto, bla, 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 y que el consentimiento y la moralina, como si alguien estuviera diciendo cómo tienes que follar, nadie te lo está diciendo, de hecho puedes hacer las guardadas que quieras, esto está bien, es rico, es sexy, nos gusta muchas, ya está, nadie está diciendo lo contrario, lo que estamos diciendo es que consientas, no entiendo en qué momento vinculan una cosa con la otra, pero bueno, son cosas diferentes, vale. Mientras ese debate lo tenía un feminismo muy hegemónico, que es obvio, muchas mujeres, ¿no? Las migrantes teníamos otro debate. Nosotros ese debate nunca nos importó. Nunca nos importó porque no estábamos en esos códigos, porque las migrantes venimos de otro lugar de enunciación. Tenemos otras opresiones y por lo mismo también tenemos otras urgencias, ¿no? Para nosotras, por ejemplo, la regularización ya era una urgencia desde siempre, incluso antes que la ley de solo sí es sí. Esto lo admito, lo digo, lo he comentado, es normal. Tenemos otras urgencias. Necesitamos papeles para tener derechos. A mí que me digan, vamos a reducir la jornada laboral, ok, pero ¿a quién le va a tocar? Las que no tienen papeles no van a ver ninguno de esos beneficios nunca. Ahora con la DANA, todo el paquete de entrega y apoyo que tiene que haber para las familias damnificadas, ¿a cuántos migrantes no les pueden llegar porque están en situación administrativa irregular? Que han también perdido sus casas y todas sus pertenencias y todo. Ok, eso también es feminismo. Pensar en esas personas vulnerables. Bueno, el debate que teníamos las migrantes era ¿cómo aplicamos esto en nuestras denuncias? Porque estábamos todas con la ley. ¿Y por qué estábamos todas con la ley? Porque por primera vez no te iban a preguntar, no iban a basar en cómo te ves, para comenzar, si era cierta o no tu denuncia. Porque nosotros obviamente nos ven y rápidamente, o sea, yo no soy española, cuando me escuchas hablar sabes que no soy española, y hay algunas a las que se nota muchísimo. Es decir, que son directamente muy racializadas. Mujeres negras, mujeres afro, mujeres marrones, andinas, superandinas, que además pues tienen acentos mucho más marcados, etc. ¿Okay? Llegas a la comisaría y ya estás en desventaja. Pero nos gustaba una cosa, y es que se eliminaba un poco todo eso, porque en lugar de preguntarnos por cualquier otra chorrada, muchas veces racista, en esa comisaría, la pregunta iba a ser si habíamos consentido o no. Para nosotras, ese era el éxito de la ley del solo sí es sí. Que por primera vez, miren cómo lo poníamos nosotras, la palabra de una migrante o de una racializada era exactamente igual de valiosa que la de una mujer blanca. Esa era para nosotras la gran victoria, que también nos arrebataron. Esa era la gran victoria. ¿Y yo por qué lo cuento? Lo cuento porque cuando hablamos de esa ley del solo sí es sí, de la arremetida judicial y todo esto que es importante, creo que cuando tenemos que defenderla hay que poner eso también. Hay que poner eso también, porque eso iguala. Eso hace lo que se supone que hace el feminismo, que busca hablar de todas y no solamente de algunas. Y seguramente eso también nos hace más fuerte para defender esa ley. Nosotras no tuvimos el otro debate de punitivismo, honestamente no ni nos importó mucho, la verdad. Estábamos en esto. Hemos logrado que nuestra palabra valga lo mismo que una palabra de una mujer española blanca. Hemos ganado. Esa era nuestra posición. Hemos ganado. Salimos a defender esto a tope. Y también perdimos, igual que todas ustedes, ¿no? Porque nos quitaron precisamente eso. Bueno, insisto, ahí es donde yo creo que el feminismo demuestra que es el gran adversario del proyecto del bloque que se está recomponiendo, pero también que tenemos una gran oportunidad. No solamente pensando en el 25N o en el 8M y tal, sino pensando en todo lo que supone en este momento un proyecto feminista de país en España, pero también para Europa, en una Europa de guerra, que ya lo sabemos. No es casual que sean precisamente representantes del feminismo que estuvieron en las instituciones como Irene, como Ione, pero además, también hay que decirlo, los movimientos que estuvieron abajo, que son los mismos que están marchando por Palestina, somos las mismas que estamos defendiendo que acabe el envío de armas a Ucrania, ¿no? No es casual que estemos como articuladas en todo eso y, por cierto, defendiendo el derecho a la vivienda, ¿no? Somos las mismas, de hecho casi nos vemos siempre en las marchas, ¿no? Somos las mismas, no es casual eso, porque es el proyecto, al final estamos planteando eso en este momento, un proyecto alternativo, el único que existe además. Si hubiera otro diría, bueno, hay 3 o 4 proyectos, hay solamente 2, el de ellos, descafeinado en algunas versiones, con algunos matices singulares entre algunos partidos, porque esto es verdad, ¿no? PSOE y el PP, pues sí, tienen diferencias, por supuesto que tienen diferencias, pero son régimen. Pero tienen diferencias, sí, tienen diferencias. Pero bueno, cuando se trata de mencionar a Mercadona, ninguno lo menciona, ¿no? Esos son iguales.
Pero el otro proyecto, la otra alternativa, solo está de un lado. Solo está de un lado. Entonces, ahí es donde yo siento que tenemos el trabajo que hacer. Creo que desde los medios es el lugar para darlo en este momento. Y creo que también, y esto lo dejo como coda, si algo aprendimos del 15M que no debemos olvidar, es que hay que romper un poco las formas en las que se hace la política tradicional. Porque son sus formas, no son nuestras. Nuestras formas son distintas. Yo cuando debato con mi compañero, soy como estoy hablando aquí, no pido palabra y hablo lentito, no, estoy debatiendo con mi compañero y soy así. Cuando debato con mis amigas, encendidamente también. Cuando celebro con mis amigas, también celebro distinto a cómo se celebra en las instituciones y en el régimen. Celebro de otra forma, nos abrazamos, nos tocamos, nos queremos. Cuando luchamos, nos defendemos a todas también de otra forma. Y creo que esas formas más populares y plebeyas de hacer política, hay que llevarlas a los otros espacios. Y cuando nos digan que tenemos que tener ciertas formas o vestir de cierta manera, ¿no?, para ir a determinados espacios, hay que ser capaces de romper eso. No tengo la receta mágica, cada quien tiene una forma distinta de hacer política y eso está bien porque llegamos a gente distinta, pero sí algo que yo he aprendido de mi poco tiempo en la tele, y ya no me refiero solo a Canal Red, sino en esa otra tele, en Televisión Española, por ejemplo, es que es ahí cuando ha ganado. Es ahí cuando todos están diciendo exactamente lo mismo, por ahí tienen alguna diferencia, pero están diciendo lo mismo, y de las mismas formas, tal, y tú vas y dices, pues no. El problema es que Antonio García Ferrera sigue no sé qué, y como todo el mundo se queda, ¿qué acaba de pasar? Por favor, algo ha ocurrido en este momento, ¿no? Pero es ahí cuando hemos logrado entrar, de verdad. O sea, es ahí cuando de verdad, no digo hemos logrado entrar Laura Arroyo, y tampoco ha logrado entrar Canal Red, no, es ahí cuando hemos logrado entrar la gente plebeya, normal, común y corriente, que en la calle sí que entiende que si alguien difunde a sabiendas un bulo, pues igual no debería ser director de contenidos de una cadena televisiva. Es ahí cuando hemos entrado. O cuando están hablando, que nunca me voy a olvidar ese episodio maravilloso en RTV, cuando entrevistan a un experto para contarnos cómo podíamos acceder a lo que han llamado ahora la hipoteca inversa, que es que si tenías una casa y ya eres una persona pues a partir de cierta edad y no te alcanza la jubilación, puedes hipotecarte inversamente. Es decir, el banco te puede comprar la casa y te va pagando cuotas para que tú con eso aumentes esa jubilación de mierda con la que me llegas a fin de mes. Y luego, si te mueres, o sea, porque es tal cual lo dice el experto, si te mueres, la deuda queda contraída por tus hijos o tus beneficiarios en la herencia, que si quieren recuperarla, la pueden volver a comprar, con intereses, por supuesto, o seguir pagándola hasta que el banco, pues, básicamente se ha comprado tu casa, ¿no? Y, claro, el debate era sobre formas válidas de mejorar, ¿no? Y todo el mundo era como, bueno, no estoy de acuerdo, pero es verdad que es una alternativa, porque no sé qué. Todos hablando del tema de vivienda y nadie diciendo que a lo mejor habría que pensar en subir las pensiones. Y que debería estar, de hecho, a mi juicio, prohibido que a las personas que literalmente tienen una casa, porque es a quienes iba dirigido esto, por cierto, es decir, la gente que vive en esa casa, que va a hipotecar inversamente, ese eufemismo que en realidad es perder tu propiedad, ¿vale? O sea, habría que evitar que le puedan quitar eso que es lo único que tiene y que es un derecho constitucional, tu casa, a una persona que además ya es mayor. O sea, es que era absurdo. Pero esas son las vías que nos tienen de meter algunos temas y entonces por eso digo, a veces romper las formas y hablar como hablamos nosotras y decir, puede parecer, alguien por ahí, creo que tú me decías que era como, a veces somos muy brutas en las redes, yo digo, está bien, o sea, eso es lo que hay que ser, a lo mejor hay que ser un poco brutos y un poco brutas también en este momento, porque del otro lado están siendo cromañones absolutos contra nosotras, la hostilidad es brutal, nos dicen de todo, tenemos que estar bloqueando a cada rato a estos cabrones porque nos tratan realmente muy mal, nos insultan racista, misóginamente, o sea, ya hay de todo, o sea, no les basta con decirnos roja de mierda, y ahora tiene que ser roja de mierda, vuelta a tu país, roja de mierda, terrorista, no sé qué, o sea, es como, obviamente, pero jamás, en fin, todo lo que te pueden decir, y nosotras no podemos entonces ir un poquito para atrás, vamos a moderar, vamos a hablar, no, me niego, porque ahí es cuando has perdido, y por eso también, cuando el debate está sobre si quedarme o irme de algunos lugares, yo también soy tan vehemente de decir, pues no me voy de ningún lugar, o sea, no, porque siento que aceptar eso es aceptar sus reglas de juego. ¿Puedo vencerlos? Tal vez no. Sola definitivamente no. Pero es que si no nos vamos todas, precisamente,
Si nos quedamos ahí, lo mismo, sí que ganamos un poquito más para comenzar a arroparnos cuando te dicen roja mierda, ¿no? Para comenzar. Y ya es bastante eso, ¿eh? Ya es bastante el arrope en política. Entonces, insisto, redoblar un poco la apuesta, ser más impugnadores que nunca, significa en este momento también ser más ruidosas, si queremos, por usar términos que entendemos bien en Podemos, y también quebrar un poco el lenguaje. Seamos un poco más irreverentes en nuestras formas de disputar, y eso va a hacer que nos volvamos a envalentonar cuando vas a un barrio y vas a un bar y en efecto sabes que hay un montón de tíos y que a lo mejor decir hola, me llamo Lourdes, soy feminista, puede ser un problema, pero si vas con más gente y son 3 y 4 que además van con el polo morado y es súper feminista aquí y compras una cerveza, pues igual ese envalentonamiento hace que ellos no logren ganar, porque igual es lo mismo meterse con una que meterse con 4, y además 4 feministas. Hay que decir que ellos también lo tienen difícil. Entonces, yo siento que es el momento para volver a envalentonarnos y estar orgullosas, como en su día lo fue de ser podemita, que la gente salía con los brazaletes, el pelo teñido en morado, recuperar eso, ese orgullo podemita, porque honestamente somos el único proyecto que ofrece una alternativa, no entiendo por qué no estamos más orgullosas. Y gritándolo a los 4 vientos, saliendo por la calle, por supuesto que soy de Podemos, hemos logrado que hay impuestos energéticas, ¿lo sabías? Por supuesto que soy de Podemos, ¿tú sabías que hemos logrado que no te recorten ahora tú que tienes más de 52 años? Por supuesto que soy de Podemos. Y salir así. Y habrá gente que te diga, pues eres un gilipollas, tú dices, anda, que no tú. Sí. me avisas cuando vuelvas a votar con conciencia de clase. Aquí estaré para abrazarte, porque yo puedo perdonar. Y además, o sea, yo creo que esa es nuestra esencia también. A eso me refiero también con irreverencia. Entonces, si no hay un mejor momento, yo diría que es precisamente este, en que el mundo parece que se va a la mierda, pero no se va a ir a la mierda si por lo menos somos capaces de salir a decir, mira, esto es lo que soy, esto es lo que ofrezco, aquí tienes una alternativa. Y yo creo que ahorita ese es literalmente nuestro trabajo. Y ya está. Vamos a abrir un turno de preguntas. Os pido, somos mucha gente, os pido que sinteticéis al máximo la pregunta. Si tenéis que hacer un preámbulo que sea lo más acotado y lo más escueto posible, que tendemos mucho a enrollarnos y somos mucha gente y seguro que mucha gente quiere participar, ¿vale? Así que cuando queráis intervenir, levantéis la mano, no cortamos a nadie, ¿de acuerdo? Ni intervenimos así por la cara y yo voy anotando mentalmente quién va, ¿vale? Así que, bueno, gracias Laura por dar la charla sin instrucción. ¿Alguien quiere realizar alguna intervención? Bueno, ahora no quiere nadie. Aldara y luego Martí, venga, Aldara. Que del tema de quedarnos en los lugares y tal, se está dando el debate ese de si quedarnos en Twitter o quedarnos al Blue Sky y tal. No sé tú qué opinas, porque yo opino, yo no soy nadie, no tengo los seguidores que tú misma tienes, pero yo creo que es un espacio en el que hay que quedarse también, yo soy partidaria de eso, no sé tú qué opinas. ¿Cogemos varios o voy uno por uno? Una por uno. Me encanta la pregunta. Bueno, y no sé si tienes perfil de Blue Sky, por cierto. Sí. Política migrante, como digo, ocuparlo todo. Nosotros somos ocupas, entonces tengo Blue Sky, Mastodon, Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, por supuesto. Tengo todo. Y si sale una nueva red social, lo más probable es que me vean ahí también. Tengo Spotify, por supuesto. O sea, si sale alguna más, estaré ahí. Lo tengo claro. Ahora, eso por un lado. Tema de X, yo tampoco me voy. Hay varias razones, pero me quedaría con algunas centrales. La primera, creo que también es una posición de privilegio poder decidir dónde hablas o no hablas, por una razón muy sencilla, que es que creo que hay cuerpos y voces que no pueden elegirlo, porque literalmente nunca estamos en ningún espacio, y pienso ahí sí en las migrantes y en las racializadas, con lo cual creo que hay que ocupar todos esos espacios, porque hay espacios donde literalmente nunca vas a estar. Yo sé que yo estoy en Televisión Española de manera excepcional y temporal, seguramente. Lo tengo muy claro en mi cabeza, cada vez que voy digo, esta es la última vez que voy. Y no dejo de ir, y no dejo, por tanto, también de tener esa actitud de me voy por todo lo alto, ¿no? Porque básicamente es mi filosofía, porque sé que va a ser así. A la primera que van a querer votar, claramente es a la marrona esta que está molestando. Esto es así, y lo tengo claro. Pero yo creo que hay otro debate sobre el tema de X, que creo que además
logrado colar el debate en sus términos y que hay que darle un poquito la vuelta. Hace mucho tiempo que redes sociales como Twitter, como Facebook también, como Instagram y tal, han dejado de ser espacios como redes sociales más en abstracto y han pasado a desarrollar un servicio público. Porque la gente, donde se politiza en estos momentos es en los medios de comunicación, en las redes sociales. Es decir, ya no son espacios donde se desarrolle una actividad que puedes prescindir de ella. Nos politizamos ahí, es decir, se han vuelto ágoras populares, de alguna forma, ¿verdad? Vale. La pregunta entonces no es si quedarme o no en X, sino es ¿por qué un ágora popular, es decir, un espacio que brinda un servicio público como el que hace Twitter o X, es privado? Esa debería ser la pregunta. ¿Por qué no estamos pensando cómo echar a Elon Musk en lugar de estar pensando si me voy o no me voy yo de X? Y yo creo que ese es el debate que tendremos que plantear cuando nos plantean quedarse o irse, porque lo cierto es que es un ágora popular, es decir, desarrollan ahorita un servicio público. Eso es así, porque la gente se comunica por esa vía, que vale para TikTok, que vale para Instagram también, y yo lo sé. Y sé que esto puede comportar también algunas dudas, porque dices, bueno, pero si el Estado abre una red, van a tener nuestros datos. Ya los tiene Elon Musk. Ya los tiene Mark Zuckerberg. En verdad tenemos, y por cierto, ya los tiene el Estado, no tenemos un DNI. O sea, claro, es como, ¿cuál es el, qué miedo me da? No sé si tiene más datos. Los tiene, de hecho, Elon Musk, te juro, tiene muchos más datos que CNI. Entonces, insisto, el debate creo que tendría que ser sobre eso y plantearnos eso. ¿Por qué estamos permitiendo que algo que ya es un servicio público esté en manos además de una sola persona, ni siquiera de una empresa, de una sola persona? Y creo que es un debate que está bien abrir en esta época. Entonces, para abrirla además, creo que hay que quedarse. Creo que hay que quedarse y dar la batalla ahí. Pero también entiendo a quien individualmente me diga, Laura, recibo un hating que me afecta. No todas tenemos que ser iguales. Puede haber algunas a las que les choque mucho más. Y algunas a las que, pues de momento me choca menos. Pero también puede que mañana te diga, no doy más, esto ha sido muy violento, me quiero ir un periodo. Lo puedo entender. Pero es una decisión individual. Yo estoy hablando en términos políticos. La decisión colectiva, la decisión política para mí es quedarse por varios. O sea, es como yo no me voy de aquí. Antes se va Elon Musk o antes me vota él, ¿no? Y creo que eso, también entre nosotras, decírnoslo, y digo nosotras, nosotros, decirnos, o sea, como cuando a ti te estén sacando la mierda, voy a estar ahí, ¿sabes? Eso es lo que tenemos que construir en estos momentos de resistencia, un espacio que es hostil, que invisibiliza lo que pasa en Palestina, que tiene un algoritmo que privilegia los discursos reaccionarios, los discursos de odio, la discriminación, todo eso es cierto, porque claro, es lo que pasa cuando un servicio público está en manos de capitales privados, no es tampoco nada nuevo, lo han hecho con la sanidad, lo han hecho con la educación y ahora lo están haciendo con nuestros espacios de expresión política popular. Es en realidad el mismo debate. No es Elon Musk, es el capitalismo. Es el mismo debate y es la misma lucha de clases y por eso no me voy. O sea, no me voy, que les joda que está ahí pesada molestando. Pero claro, sola no sirvo tampoco. Y ahí es donde necesitamos ser comunidad. Pero hay una cosa más, que sí la digo además aprovechando que estoy en Podemos. Esto igual no lo podría decir en términos más públicos, pero Podemos sí. En España, Podemos gana en X. ¿En serio nos vamos a ir? Cada vez que hemos querido posicionar un trending topic, ¿lo hemos logrado o no? Sí. ¿En serio estamos debatiendo sobre dejar la red donde Podemos gana? O sea, ¿estamos locos? Es la pregunta. No es casual que quienes plantean este debate, curiosamente, con Podemos tienen sus problemas. ¿Quiénes son los influencers que rápidamente dicen, me voy? O que no tienen sus problemas, pero por lo menos no son podemistas. Vale, Bueno, yo no sé si se estaba planteando desde Podemos. Yo claro. en las redes estoy viendo en general. En Podemos claramente yo creo que no nos vamos a ir. No, yo lo que sí creo es que hay que estar en todas, no hay que renunciar a ninguna, pero sin duda, por lo mismo, no hay que renunciar a X. Y cuando te planteen ese debate, lo que yo hago es darle la vuelta y plantear el otro debate. Y créeme, la primera que tú dices la palabra expropiar, te han regalado el debate porque se vuelven crazy. Empiezan, no, pero ¿cómo vas a hablar? No sé qué. Ya nadie está hablando de irse de Twitter. Todo el mundo está hablando de cómo vas a expropiar. Pues genial. Ese es el argumento con el que hay que entrar a estos debates, literalmente, porque creo que además es el tema de fondo. Insisto, yo creo que ese es el tema de fondo. Entonces, si acá tienen X y tal, obviamente cada quien su decisión individual, pero como decisión colectiva, política, yo creo que hay que quedarse, sin duda. Vale, Martín. Nada, muchas gracias por venir, es un verdadero placer oírte en vivo y en directo.
Y aparte de eso, de lo que se ha comentado antes, el tema trans y el tema feminista. A mí es una cosa que a nivel incluso personal me duele bastante, porque tenía un respeto a cierta gente que estaba reconocido, militantes, participan mucho en memoria histórica, en la cuestión palestina y tal, está con una deriva dogmática, lo que mencionan ahí, que son dogmáticas, que ven con la verdad absoluta. Y eso a mí nunca me ha servido, ni cuando era creyente, ni cuando he estado militando en política. Y hay mi preocupación que ha supuesto también una fractura por medio de insultos muchas veces, a veces mutuos, pero sobre todo por una parte, tampoco quiero ser imparcial, pero es que me duele bastante. Y añadir otra cosa, respecto a las pequeñas batallitas que a veces pueden ser grandes, con respecto al tema cultural. Lo de Pablo Motos, sabéis el debate que está habiendo sobre la censura y tal, hay gente que está repitiendo palabras que se decían, incluso la Irene Montero ha salido también, pronunciándose al respecto. A mí particularmente es un programa que no me gusta demasiado, pero bueno, comparado con Motos, cualquier cosa, puede ser baboso, cualquier cosa. Y otra cosa, el tema de Roy, que no han mencionado. Otra palabra maldita que hasta el propio Baldoví insinuaba. Que son pequeñas cositas, aunque no lleguemos a gran cambio social, político, económico y todo eso, pero bueno, pero son cositas como esas que te alegran un poco la vida. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta, ¿cómo ganar la hegemonía a nivel cultural por medio de medios de comunicación propios? ¿Cómo ganar? Es muy difícil, ¿eh? Imagino, lo digo en la línea que lo planteaba Merenchón en el tema de sacarles un poco. Vale, vamos a dejar responder. Ahora Laura, ¿Cómo ganar la batalla cultural que... Pues primero diría que no hay pequeñas batallas. Lo acabas de decir tú. Por ejemplo, con lo de Pablo Motos y David Broncano, de lo que estamos hablando es del poder mediático. Y de lo que estamos hablando es de la mafia que opera en el poder mediático. Y por cierto, es la mafia que opera en el poder. Porque claro, tienes a un grupo de presión como A3 Media, evitando que se siente un tertuliano, bueno, un entrevistado en un plató, pero es lo mismo que hacen cuando compran jueces, por ejemplo. O es lo mismo que hacen cuando difunden un bulo sabiendo que es muy burdo. Es exactamente la misma práctica mafiosa. Entonces, estamos hablando del poder. Aunque parezca una pequeña victoria, estamos hablando de algo mucho más importante y de fondo. La clave es saber cómo no vincularlo a esos temas. Del mismo modo, lo de Roch, por ejemplo, ¿no? Decir su nombre, que parecía vetado, y es verdad que hay gente que se compra el discurso de vetarlo. Baldoví no habla de Roch, del mismo modo que Yolanda Díaz no habla de Amancio Ortega. Y tampoco habla de Roch, por cierto, que en el Congreso dijo ciertas cadenas de supermercados, que no le costaba decir fucking Mercadona, ni siquiera diga Juan Roch. O sea, Mercadona, aunque sea, que se atreva a decirlo. Es verdad que hay mucha gente que no se quiere pelear con el poder porque el poder te disciplina y te golpea. Y si lo sabemos en algún partido, es en este. Te disciplina y te golpea muchísimo. Y luego sabes cómo te maltratan y nadie quiere ser maltratado. O sea, no queremos nosotras todas las mañanas despertarnos e ir a batallar. También un día queremos estar tranquilas, ¿no? Y que no nos traten mal. Entonces, es duro. Pero yo creo que esas pequeñas batallas, como las llamabas, en realidad son la gran victoria, porque estás haciendo ahí la batalla cultural. La idea de que no hay un nombre innombrable, de verdad, ¿no? La idea de que no hay un poder que no pueda señalar. Eso es una batalla cultural. Y a partir de ahí, todos los discursos en torno a esto, por cierto, en medios donde nos atrevemos, lo que tú has dicho, ¿no? A sacarle los colores a esta gente, a nombrarla y a decirlo. Por ejemplo, los jueces. En este país no se nombraba, o sea, no se decía el nombre propio de los jueces hace algunos años. Cuando yo llegué, de hecho, todavía no se hacía. Esto empezó un poco después con Vicky Rosell, pero porque además Alba tenía una condena. Pero hay muchos que sabemos que prevarican y que parece que tampoco se podía decir García Castellón, Marchena, no se podían decir su nombre hasta que ya apareció el peinado, ¿no? Porque claro, de ese sí que tenemos que saber el nombre porque ataca a Pedro Sánchez. Y es como, no, peinado es parte de un grupo que también hay que mencionar. Y yo creo que eso, que parece pequeño, atreverte a decirlo, ya cambia completamente el tablero. Cambia completamente el tablero porque empiezan a sentirse también asustados. ¿Por qué García Castellón denuncia a Yone Belarra? Está queriendo que le quede claro a la gente que no debe nombrarlo.
porque si lo nombra, le va a caer una denuncia. Eso es lo que está haciendo, disciplinar a través de esa denuncia contra Yone Belarra. Y ahí es donde tenemos que estar fuertes todas diciendo, pues no tenemos miedo a que tú vayas a no sé qué, y no sé yo si saldrá a favor o no, porque sabemos cómo opera la justicia en este país. Pero yo no tengo ningún problema en defender a mi secretaria general y sé que poner cajita solidaria la ponemos todo para pagar esa sentencia. No tengo ningún problema en hacer eso. Y creo que esa es una forma también de enfrentarte al poder. Es decir, no nos vas a comprar con tu cantidad de dinero, ni con tus altavoces mediáticos, ni con tu contubernio con otros poderes. No te tenemos miedo, porque somos más. Somos más, de verdad. O sea, hay que ser también conscientes de nuestro poder por ser más personas. Y yo creo que esa es una forma de, para mí esa ni siquiera es una pequeña victoria, para mí esto ya es la máxima de las batallas. Que dejen de creer que nosotros no vamos a atrevernos a nombrarles, sino al revés, que empiecen a tener miedo de que, uy, igual mañana sale alguien y dice mi nombre en la tele, pues muy bien. Pues muy bien. Rodrigo. Sí, a ver, en los 10 años que llevamos hemos conseguido cosas que hay partidos que han tardado 130, 150 años. No hemos sabido rentabilizar todas esas victorias, antes has empezado a enumerar, no hemos sabido rentabilizar en la calle y culturalmente esas victorias. Hay gente que piensa que el PSOE ha conseguido que se suban las pensiones, hay gente que desde que está Canal Red algo más de visibilidad tenemos, pero no conseguimos transmitir el mensaje de que esto se ha conseguido gracias a que podemos estar. Y ahí tenemos un trabajo, pero que la gente más mayor, que está más desconectada de redes, que no está tan... Antes os hablo de redes que ni conozco. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es, sí, la batalla está en los medios. Creo que esa es la primera de las claves. Para mí, por ejemplo, creo que mientras más fuertes estemos mediáticamente, o sea, aparezcamos en algunos lugares, es mejor tener a Pablo, por ejemplo, incluso en programas cuyo formato te juro que no entiendo, como 59 segundos. Es importante porque es Pablo, que además es un animal comunicativo, yo también aprendí mucho de eso, por supuesto. Y yo creo que eso es una clave, ¿no? Primero los medios, que yo creo que la izquierda en esto tiene una deuda. O sea, la izquierda no puso su máximo empeño, las izquierdas a nivel internacional no pusieron su máximo empeño en los espacios de disputa mediática en momentos donde ya la gente se politizaba mediáticamente. Y en eso nos ganó la derecha y la ultraderecha. O sea, ¿por qué existe Fox News? La política mediática de Fox News ha sido replicada en, diría yo, en todos los países. El OK Diario, La Gaceta, el Debate, toda esta gente, ¿no? En Perú también, Willax, etc. O sea, está en todos lados esa forma, porque se dieron cuenta de que la gente se politiza ahí, en los medios. La mejor forma de sacarle rentabilidad es esa, es disputando desde ahí. Ahora, es verdad que hay mucha gente, y además Canal Red no está en la señal abierta, entonces claro, Canal Red también ya tiene una limitación, hay que verlo por YouTube, la TDT a veces se nos cae, estamos siempre combatiendo contra las dificultades, somos un equipo, la gente se alucina además que somos un canal súper grande, somos un equipo pequeño, que saca muchas cosas adelante, pero somos un equipo pequeño, o sea que lo hacemos también con mucho esfuerzo y todavía estamos dándole, yo creo que lo hacemos bien, pero siempre queremos hacerlo todavía mejor y llegar a más. Pero ahí es donde yo siento que necesitamos entrar en una especie de diálogo bilateral constante con la gente que nos sigue. O sea, no nos basta con que nos vean, necesitamos que nos difundan, porque nosotras no tenemos esa capacidad. O sea, necesitamos que si, por lo que sea, te gusta mucho un editorial de Pablo en una base concreta que dices, esto lo tiene que escuchar mi madre, ella puede escucharlo. De la forma en que tú creas que tu madre lo puede escuchar. Ya sea mandarle el vídeo por WhatsApp, ponérselo, ir a visitarla. O sea, la labor militante ahora también es una labor militante mediática. También, porque ya tenemos la herramienta. Antes no teníamos esa herramienta, ahora la tenemos, está Canal Red. Entonces lo que necesitamos hacer es esa otra parte. Que así como vamos a una mani, que hay que estar además, y hay que estar en todas las manis posibles, seamos también capaces de difundir material que sabemos que está dando esta batalla ideológica y que necesitamos que la sepan nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, etc. Hay que estar en esa labor, a mi juicio, de forma cotidiana, o sea, hasta el cansancio, porque nosotros vamos a hacer nuestra parte. O sea, ese es mi compromiso. Nosotros la nuestra la vamos a cumplir. Necesitamos que ustedes nos echen una mano con eso, porque no podemos llegar más. Yo puedo escribir el mejor cierre del mundo y no sirve de nada si no llega. No sirve de nada. Entonces, yo prometo que lo voy a intentar escribir, pero necesito que se mueva. Y ahí no basto yo. Ahí entran ustedes. Entonces, yo siento que
llevarnos esa, ¿no? esa actividad militante mediática como algo que también tenemos que poner ahora en nuestra cotidianidad de cosas, que sé que ya tienen muchísimas cosas y solo tenemos 24 horas al día, pero ponerla como algo que tenemos que hacer es urgente, para que en efecto el PSOE no se lleve victorias que sabemos que no son del PSOE, que muchas veces han sido contra el PSOE, y que necesitamos que se sepa que hay una fuerza que ha evitado que ocurrieran cosas terribles y que ha logrado que ocurrieran cosas maravillosas. Entonces ahí tenemos que hacer ese trabajo. Creo que ese es el trabajo que nos corresponde, o sea, yo misma, o sea, también yo me autodifundo, ¿qué te quieres que te diga? Soy una pesada también, pero como es parte de lo que tenemos que hacer, y yo creo que funciona, pues está funcionando cada vez más, pero no hemos llegado todavía a todo. Ahí es donde necesitamos hacer, como digo, este trabajo bilateral. Guillermo. A ver, no quiero desarrollarlo mucho. Para mí me parece que es un problema el tema TERF. Un problema grandísimo y muy grave. Y conozco gente de toda la vida, desde que era un chaval, de izquierdas, mujeres, que han sido luchadoras, trabajadoras, que están en ese lado oscuro para mí. Y hablando desde el punto de vista de reconciliación sexual, yo lo digo egoístamente, es maravilloso el empoderamiento de la mujer, lo que está haciendo para todos un mundo mejor. Y lo difícil que yo veo que hayan conseguido romper esa unión que se estaba creando con las mujeres, que de verdad, o sea, lo sigo diciendo egoístamente, a mí me beneficia más que a nadie, pero más que a nadie. Es que la lucha está ahí, para mí. Pero ¿cómo trabajamos con esa gente? ¿Cómo hablo yo con esa amiga mía? No consigo hacerla entrar en razón. Bueno, amiga, tengo ese problema. Que la gente que se vuelve del lado oscuro, yo intento apartar a la gente que resta. Sí, sí. Pero bueno, cuando intento hablar con ella, lo he intentado de todas las maneras posibles, habida por haber, desde mi experiencia con amigas, amigos, gente que ha cambiado de... Da igual. Hay gente que tiene determinadas opiniones porque en verdad no le importa cambiar, va a quedarse ahí. Y hay gente que lo hace porque hay ignorancia sobre ciertos temas también. Y yo creo que ahí nosotras un poco es como sabemos cuál está en qué bando y ahí puedes vislumbrar también. ¿Por qué lo digo? Porque así como hay que elegir las luchas, yo siempre digo, parece pragmático, pero hay que elegir momentos de lucha en clave pragmática política, yo qué sé. O sea, porque yo también creo que lo personal es político y yo qué sé, a lo mejor, pues digamos que tu mejor amiga o tu hermano, puedo entender que no elijas dar la batalla con esa persona. Yo creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa porque eso también es feminista, entender que a veces tomamos ciertas decisiones que pueden parecer políticas, pero que también pesa mucho la relación personal que pueda haber. Lo digo siempre esto porque una amiga mía me contaba casi entre lágrimas la otra vez y me parecía muy duro, ¿no? Ella es súper de izquierda, súper de Podemos, y su hijo es súper de Milei. Ella es argentina, ha migrado, vive aquí, y lo pasa fatal. Y claro, lo pasa fatal porque se quiere pelear con él todo el día. Y ahí yo también dije, como hermana, ¿no? Como hermana feminista, le dije, pues a veces también hay que saber, ¿no? Dónde poner toda esa fuerza de lucha, porque ella lloraba en realidad porque extrañaba, echaba de menos a su hijo. Entonces yo también esas cosas las entiendo. Eso por un lado. Ahora, también eso tiene que ver con que hay gente que va a querer escuchar y debatir y a lo mejor aprender, y gente que no. Pero no digo Gente que no, ¿eh? No digo a título personal. Por ejemplo, la gente que conozco tiene mucho poder en la izquierda. Y eso es, sí, porque está en todas las cuestiones feministas en cabeza. Y son tercios. Claro. Y eso es lo que está, porque PSOE. que yo sea un tonto que piensa de una manera de otra, pues igual no, pero gente que está ahí muy visible aquí en Burgos, y ese es el problema, que no sé cómo se puede, no personalmente, sino hacer que realmente el feminismo sea lo que tiene que ser. Sí. A ver, yo creo que el terfismo, si queremos, es una vía en la que se nota el fascismo. Y yo creo que eso hay que también vincularlo muchísimo. O sea, cuando hablamos de reaccionarios, el discurso reaccionario también entró en los feminismos y entró de esta forma. Y creo que es una buena forma de enrostrarles esto, ¿no? Porque en realidad lo que están apelando es a la desigualdad absoluta. Pero esto, que pasa en algunas izquierdas, al hilo de lo que decías, también pasa en otros términos. ¿Cuántos hemos escuchado en algún momento que, sí, la clase obrera... Pero, por ejemplo, lo de las luchas identitarias y lo de los migrantes, después de resolver la clase obrera, ¿no? Después de resolver
no son clase obrera las migrantes que son jornaleras de la huelga. No somos clase obrera las migrantes que por lo que sea pueden no tener papeles. O sea, ¿cómo que primero resolvamos la clase obrera? No, eso no es clase obrera. Lo que están planteando es fascismo, es segregacionismo, es clase obrera blanca, de hecho. Pues del mismo modo, el terfismo hizo eso dentro del movimiento feminista. Y yo sé que es duro porque muchas veces podemos ser cercanos a personas que, pues esto, que habían militado como nosotros. Yo no sé si conocen a la de Izquierda Unida que escribió lo que escribió. Yo no la conozco y por eso puedo ser vehemente y decir, usted es una terfa, aléjese de mí, para siempre. Porque no la conozco. Dice que en esos casos, pues a veces es duro porque, joder, he militado con esta persona, ¿no? Bueno, que le voy a contar, podemos. He militado con esa persona y luego arrepentirnos. A veces me olvido dónde estoy. Lo sabemos muy bien, nosotras, lo sabemos muy bien. Pero precisamente por eso, o sea, creo que pues estas cosas hay que enfrentarlas siempre. No siempre vamos a lograr convencer. Y también hay un momento donde la política supone tomar esa decisión y decir, mira, por aquí no paso. Por así, para mí, tú no eres una compañera, ¿no? Joder, Para mí, tú no está rompiendo ir la ahí. izquierda. Bueno, el feminismo rompe la izquierda también. Están rompiendo. Yo diría que lo que están haciendo es separarse. Claro. Porque si el discurso TERF fuera mayoritario, lo que pasa es que tienen poderosos altavoces en la academia, por ejemplo. Y joder, Carmen Calvo, después de su negativa con la ley trans, ¿dónde está ahora? ¿Se ha ido a su casa de jubilación? No, está en un cargo del Estado. Pues claro, te digo, ahí tienen poder, pero no son mayoría. De hecho, la evidencia más clara es que salió la ley trans. La evidencia más clara es que el movimiento trans está muy fuerte. Acaban de registrar una ley de memoria trans en el Congreso. Ahora, hace tan solo unos días. O sea, está ahí. Yo creo que la mayoría está ahí. Los otros pueden tener muchos altavoces, pero la mayoría no está ahí. La mayoría del movimiento feminista no está, es lo contrario. Hay que esforzarnos porque se note, como decía Javier al inicio, en mostrar que son periféricos en nuestros espacios de lucha como en las manifestaciones. Insisto, este es otro lugar de que nunca hay que irnos, ¿no? Aquí estamos las feministas, directamente. Y usted, bueno, el fascismo, que se disfraza de feminismo, puede ir por allá, ¿no? Femifascismo. Pero yo creo que la clave es esa, o sea, plantarnos, básicamente, plantarnos en todas las formas que podamos, poco más, porque habrá gente que quiere y gente que no quiere entender, pero nosotras tenemos claro cuál es nuestro proyecto y hasta luego con los demás. Gracias. Y yo quería redundar un poco en este tema de mandar el mensaje a la gente. Yo como vengo de un medio más rural y que es como más pequeño, allí nos conocemos todos y tal, cuando tú decías, hay que dar la batalla, hay que poner la cara, hay que decir, bueno, yo soy de Podemos y tal. Pero claro, esto tiene sus contrapuntos, ¿no? Lo que hemos hablado, hay veces que te enfrentas y estás muy solo y tiene unas consecuencias. Y en ese aspecto hay que ser más inteligentes. Y mi estrategia va de la siguiente manera. Hay muchos de mi entorno que son de izquierdas, saben que soy de Podemos, efectivamente. Pero luego hay mucha gente, que en mi entorno pues son principalmente gente de derechas, a los que yo muchas veces pienso, digo, mira, este es del PP y no sabe que es de Podemos. Porque en realidad son gente social, ¿sabes? Y entonces digo, a este se le podría llegar. Pero claro, si yo voy directamente, efectivamente, ya tengo una barrera. Entonces, ¿cómo entro con ellos? Bueno, pues me disfrazo un poco como ellos. Llego de otra manera, pues me acerco un poco en su estilo, en su forma. Y entonces puedo llegar y en las conversaciones o esto, meto el mensaje de Podemos. Sin decir que es de Podemos, pero ya lo estoy diciendo, es un tema social. Y ahí pues estoy hablando, pues bueno, yo por la problemática que tengo allí en el entorno, pues estoy hablando pues con el comandante de la Guardia Civil de Medina, que bueno, pues no es mala persona, ¿eh? Tengo que decir que es interesante. Pues bueno, el párroco que tiene su con qué, y entonces hay que meterle también lo de esto. Con el gremio médico en Sedano, que también arrastra mucho los pies y tal. Entonces, claro, quiero decir que a veces tenemos que disfrazar un poco sin perder el norte para poder comunicar y llegar. Y eso es un poco, pues intentando responder a este hombre, es decir, bueno, pues vamos a acercarnos a ellos de otra manera, y cuando tú ya hayas mostrado de alguna manera cómo eres y tú te han bajado un poco las defensas, tú ahí puedes entrar. Nada más. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener múltiples estrategias, porque creo que una ventaja que tenemos desde la diversidad que conforma la militancia, pero también las portavocías en Podemos, tiene que ver con la coralidad.
sea, que somos muy heterogéneas. Y eso es clave. Y eso es clave. Entonces, desde esa heterogeneidad, creo que se pueden lograr cosas. Entonces, claro, si tú puedes tener esa posibilidad de, pues esto, estrategizar y llegar, es una súper herramienta y quien considere que eso es lo que va a funcionar, hay que hacerlo por esa vía. Claro, y otros que a lo mejor no podemos, porque bueno, porque a lo mejor ya eres más pública y tal, y es más difícil que digan, no, yo no soy de izquierda, pues, igual es más complicado que me crean, ¿no? Pero, insisto, es estrategias como tácticas diferentes en realidad para lo mismo, porque sí creo que hay un gran contingente de gente que parece que no está politizada, que a lo mejor votó PP o que a lo mejor incluso puede haber votado Vox, aunque eso ya es más difícil, pero alguno por ahí, porque puede pasar, porque es un voto de cabreo, probablemente, que cómo no vas a estar cabreado con este sistema, cómo nos trata, entonces se puede entender en algunos casos y tal, donde en efecto, si hablamos de política, no de partidos, sino de política, sí puedes llegar. Entonces yo creo que esa es una estrategia ideal también, o sea, si tú ves que eso te funciona, como decías, en espacios más pequeños, porque también sé que los costes en espacios más pequeños son más altos, no es lo mismo ir súper empoderada en una ciudad con miles de habitantes que hacerlo en un pueblito donde todos los días vas a ver la misma gente. Y esto también es parte de, pues esto, nuestras estrategias políticas se tienen que construir desde ahí. Y eso, total, o sea, lo compro, súper de acuerdo con eso y también, joder, con los autocuidados, nada de esto pasa por irnos de kamikazes, que tampoco somos tontos, ¿no? O sea, que también tiene que haber una cuestión de autocuidados cuando vemos que estamos varias o varios y ahí eso es otra cosa. Y ahí también, como digo, o sea, lo que digo es estar orgullosas y envalentonadas de lo que defendemos. Y en algunos casos eso supone decir, dame una P, dame una O, y en otros casos no supone gritar Podemos, sino supone defender con todo lo que tienes, con uñas y con dientes, el proyecto. O sea, pero envalentonarnos con eso. Es eso. Yo, la dificultad que veo en el tema del feminismo DEF, volviendo a lo de antes, esto que estabais comentando ahora mismo, el dar la batalla, el convencer, el ir de otra manera, con las CER lo veo mucho más complicado, porque ahí cómo metes la batalla, ahí sí que no veo capacidad, posibilidad de recuperación con ese tema. Entonces, no sé si puede haber alguna fórmula o algo, porque ahí ellas yo creo que rompieron de una forma que a esta gente no se la puede recuperar. Ya. A ver, también es verdad que hay una disputa amplia ahí que también se explica por, no sé si han visto que muchas de las mujeres también es verdad que son generacionalmente las que venían de la ola anterior del feminismo. O sea que yo creo que también hay un poco de eso, ¿no? Y qué importante nos enseña esto la humildad en política. En política las cosas van cambiando y lo que para nosotras ahora es súper claro, probablemente mañana nuestras hijas o nuestras nietas van a tener otras cosas que no vamos a entender. O sea, y eso está bien. O sea, yo creo que eso es parte también de la dinámica política, de la evolución de los tiempos, de la maduración del movimiento y etcétera. Pero sí te compro que es muy difícil hablar con ellas. Por eso yo digo, saber elegir si es que en verdad merece la pena con esta persona o incluso con este grupo en algunos momentos no. Y ya está. Que esa también es una decisión política, ¿eh? Ojo, está siempre como, ¿sabes qué? No. He de decir que he conocido a un par de personas que en su día yo creo que es que no entendían del todo y se compraron un poco el discurso de, no, es que porque no son mujeres y tal, que ahora no lo son y que son súper pro, o sea, son trans exclusivas ahora. O sea, he conocido un par. Lo mismo son unicornios y no hay más. Puede ser, es muy probable. Pero insisto, yo creo que la clave ahí está. También nosotras con nuestro olfato, pillar del tipo de persona de la que estamos hablando, ¿no? El tipo de defensa que hace o no. Pero insisto, para mí como esto, para mí es irrenunciable. Y en eso estoy de acuerdo con lo que decía el compañero allá. Pues en efecto, plantarnos también un poco. Porque como tú dices, o sea, es verdad que son como insoportables ellas, ¿no? Vale, pues nosotros también. No, si o ya sea, no es... que más bien ellas digan como, ya viene aquí la transinclusiva, en lugar de nosotros estar diciendo siempre, ahí vienen las TERF. O sea, sabes que nosotros también es como, no te vamos a dejar pasar una, tía. No, si o sea, ya no es la cuestión de pasar o no pasar, sino de recuperar a esa gente, porque mucha de esa gente votó a Podemos en su día. Claro. Entonces, iba pues un poco al discurso de recuperar, de hacer pedagogía callejera un poco,
Con algunas Con se las puede, TERF, con algunas no. Me parece que lo llevamos muy claro, las repartidoras de carnets de feministas. También te digo yo que habrá algunas TERF que serán TERF y seguirán siendo TERF y querrán repartir carnets de feminismo y lo mismo votan a Podemos por otras razones. También puede pasar. Pero eso no es un trabajo que tengamos que hacer nosotras. Eso que sea su decisión y que ellas gestionen. Lo digo ¿por qué? Porque tampoco es que tengan muchas opciones. Es como, sí, voy a votar porque no estoy de acuerdo con el feminismo transinclusivo, pero joder, no puedo pagar alquiler, no tengo cómo pagar la factura de la luz, no tengo cómo llegar a fin de mes. Pues lo mismo también en el momento de las valoraciones políticas, tal. Pues que ellas hagan ese curro. Nosotras no. Nosotros lo tenemos clarísimo. Y que ellas vivan su contradicción en las urnas, no nosotras. ¿Sabes? O sea, yo creo que también hay que ser como también, ¿no? Como devolverles la pelota. Bueno, no te... Allá tú, ya tú verás. Pero yo insisto en que yo creo que en el momento de los votos muchas veces operan otras lógicas, no solamente una variable. Y luego también, obviamente, a lo mejor es así que le ponen todo el peso del mundo y van a votar, ¿qué van a votar? PSOE, probablemente, ¿no? Seguramente. Porque votan el PSOE. Que decirlo orgullosa, Casas ¿sabes? de precio. Ya. Vale, ahora Pepe y Aldara vamos a formular las dos preguntas y las contestas y ya damos por finalizada la charla. Sí, brevísimo. Creo que fue Alejandro Dolina el que decía aquello de que todos los políticos son iguales y él mismo se contestaba diciendo que para todos los analfabetos un libro siempre es el mismo, ¿no? O todos los libros son iguales. Algo así. Yo voy a primero a felicitarte por tu entusiasta realismo y elocuencia. Porque esto de la elocuencia se lleva muy poco y cada día menos. Entro con esto, con Alejandro Dolina, en lo de la despolitización y el discurso despolitizador. Creo que el papel de Canal Red ahí es imprescindible, no solo necesario. Porque además sirve, ahora que se utiliza tanto lo del argumentario para los bulos, el argumentario del bulo, el argumentario de analizar la realidad con objetividad y desde una perspectiva clara, transformadora, eso no ha existido en este país nunca, jamás. Y que exista ahora cohesiona muchísimos cuadros, hombres y mujeres en todo el país que quieren luchar, que quieren comprometerse, que quieren hacer cosas y estamos muy perdidos. Por tanto, creo que el papel de Canal Red es imprescindible. Por tanto, felicitaciones a Podemos Burgos por este acto y a ti por el esfuerzo que haces todos los días y a vuestro equipo, porque sois una referencia que nos anima a seguir dando cambio. Vale, pues Aldara. Sí, con el tema que hablábamos de dar batalla a las transodiantes, como decía Marc Ambrosio, me parece muy bien lo de quitarles el apelativo de feminista. Yo no sé si hay, que igual es sensación mía, puede ser, y puede que esté equivocada, pero yo no sé si están apropiándose de algunos temas complicados como puede ser la gestación subrogada o el tema de la prostitución, y que eso puede que incluso se nos vuelva en contra desde el punto de vista de determinada gente que puede resultar afín. Entonces, bueno, no sé eso, que me lo pregunto. Y otra cosilla que quería decir, que también con el tema transincluyente, rápido, es que creo que aquí estamos todos de acuerdo en lo necesario de un feminismo transincluyente, que cuando se dan estos debates, como hemos tenido en las recientes horas, se dan de una forma muy agresiva y muy violenta, pero creo que entre las diferentes formas de ser y de pensar que tenemos, es importante que no caigamos, como has dicho, en el discurso de las formas, que sí, que en esos debates hay insultos, hay agresividad, pero hay agresividad, no es lo mismo ser agresivo contra una persona que defender a un colectivo vulnerable y para ello emplear formas fuertes, que me parece importante distinguir esta diferencia dentro de que, bueno, cada uno, igual yo pienso que tengo que responder más brevemente y otra compañera piensa que no y tal, que eso es normal. Perdona, solo una última cosa. ¿Por qué ese empeño en las mujeres, sobre todo más visibles de Podemos, que estáis en los medios, de que estáis tan manipuladas por Pablo Iglesias, que son... Eso es claro, es el clásico, ¿no? A mí me encanta porque a mí me han dicho que, claro, a mí me han manipulado desde Pablo Iglesias, manipulado también, por supuesto, mi pareja, ¿no? Alguna vez me sacaron una pieza, no me acuerdo ahora si fue, creo que, no me acuerdo qué medio digital, pero no era qué diario, era otro, me acuerdo, donde decían algo así como las novias en nómina de Podemos, o algo así. O sea, yo de hecho trabajo en Podemos 6 meses antes que mi actual pareja, es como es alucinante que me quisieran vincular donde tenía nada que ver. O sea, ese es un clásico. Empiezo por aquí porque ese es como, es un clásico, nos lo sabemos de memoria, es misoginia pura, por supuesto,
pero yo también creo que retrata mucho más a quien emplea esto que otra cosa. Yo a Pablo le tengo muchísimo cariño, aprendo de él todos los días, me encanta trabajar con él, es un excelente jefe y también creo que es un excelente amigo. Tengo la suerte de poder llamarlo compañero y amigo, pero creo que es bastante absurdo creer que Yone Belarra, Irene Montero y yo misma somos medianamente dirigibles. Porque las conozco, o sea, ni siquiera lo digo porque me imagino, las conozco y es como, Pablo más bien, hay que preguntarle a él por el aguante, yo diría, es al revés. Lo digo en serio, pero me parece que también es un clásico, ¿no? Voy a empezar por Aldara y luego termino por Pepe, ¿verdad? Estoy súper de acuerdo en que una de las fórmulas de ruptura tiene que ver con plantear debates, que por supuesto ya no plantean debates, sino que asumen posturas directamente y nos pueden abrir debates. Esto no solamente lo hace el terfismo, ojo, insisto, como cuando hablaba del caso Rejón, dentro del mismo feminismo se plantean a veces debates que son absurdos, literalmente. En este caso sí puedo entender que hay algunos debates que pueden ser debates. Por ejemplo, el de la prostitución yo puedo entender que es un debate. No me parece absurdo. Es un debate y siento que está vivo y hay que mantenerlo vivo y creo que hay que contar con las voces de ese debate que casi nunca se cuentan. Porque claro, si vamos a hablar de prostitución, a mí me gustaría escuchar a quienes ejercen. Y eso casi nunca pasa. Siempre, como cuando hablamos de las mujeres migrantes, cuando después del agosto horrible racista que hubo en los medios de comunicación este año, no sé si se acuerdan, y de pronto en septiembre, qué casualidad, el CIS ponía la inmigración como principal problema, durante 2 o 3 días en los medios de comunicación se habló de la inmigración como el principal problema y no habíamos un solo migrante en la mesa de esos televisores ni de esas tertulias radiales para hablar de ese supuesto problema que éramos. Ni uno. Bueno, Canal Red, por supuesto, pero fuera de eso, la televisión generalista no estaba. Pues del mismo modo, creo que también en ese debate hay que contar con las posiciones de estas mujeres que para mí son las que tienen que decir y que también tienen ellas, por cierto, su propio debate. O sea que también no creamos que es homogéneo. Pero sí creo que hay una estrategia de posicionarse sobre ciertos temas, lo veo. Lo que creo es que no hay que tenerle miedo a debatir sobre esos temas, pero no con ellas, sino en el movimiento. O sea, nosotras tener ese debate. La estación subrogada creo que lo tenemos más, yo diría que lo tenemos claro, de alguna manera más claro, quiero creer, porque para mí ese sí que no es un debate, digamos, ¿no? Ni para mí, por eso. Claro, que y no que se ellas apropien de intenten eso. volverlo, claro, pues que lo debatan entre ellas. No, me refiero a que no se apropien de eso, que no lleven ellas la bandera de contra la gestación subrogada. Bueno, es que lo van a querer hacer. O sea, ellas van a tener sus estrategias, pero en efecto no hay por qué regalárselo a ellas. Claro. No tenemos tampoco por qué sumarnos a su manifestación, ni mucho menos, sino nosotras fortalecer desde nuestro punto de vista esto. Es lo mismo que el PSOE, que de pronto todos los éxitos del gobierno anterior dice que son suyos, ¿no? Pedro Sánchez enumerando todo lo que ha hecho, que todo literalmente lo ha movilizado en los ministerios donde estaba Podemos. Es lo mismo, no se lo vamos a regalar, pero claro que lo va a intentar. Claro que lo va a intentar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es redoblar nuestro esfuerzo, porque se sepa que es nuestro. Que es nuestro. Yo creo que en eso, o sea, la gente tampoco es tonta. La gente lo sabe, pero no hay que soltar, o sea, no hay que dejar vacío ese espacio. Que no porque se acerca una terna, entonces yo ya suelto esa bandera, al contrario, la coges con más fuerza para que la terna se la lleve, ¿no? Y que yo creo que ahí es donde tenemos una posibilidad. Y lo de Pepe, pues bueno, gracias a ti más bien, o sea, yo siempre agradezco a la gente que nos ve, porque creo que yo tengo eso muy claro, en realidad son la gente que nos ve la que hace posible el canal. Es verdad que habemos un equipo detrás y tal, pero todo eso no se podría hacer si no tuviéramos suscriptores. O sea, somos una televisión que no tiene auspicios, que no tiene grandes empresas detrás, que nos da una libertad por eso también, y eso yo lo agradezco muchísimo, porque no saben qué rico es trabajar con libertad del periodismo. Pero también es verdad que por eso yo quiero agradecer siempre a la gente que nos ve y que nos difunde y que nos sigue, porque si no, no sería posible. Puede ser agotador para mí a veces viajar, pero para mí es parte del trabajo también, porque, ¿sabes? Yo bromeo con Pablo esto a veces, ¿no? Le digo, no, me toca ir a Burgos, o me toca ir a Murcia, o me toca ir a tal. Le digo, a estar con nuestros jefes, básicamente, porque me pagan esos jefes. O sea, esto es así. O sea, yo creo que si en las empresas lo entendemos, no entiendo por qué en eso no lo podemos entender también, ¿no? Porque es así exactamente como funciona. Y pues, para mí es un poco un orgullo poder tener la oportunidad de hacer esto. Duraremos lo que ustedes nos permitan durar. También esto es así. Creceremos
lo que ustedes nos ayuden a crecer, difundiéndonos. Seguiremos haciendo nuestro trabajo, mientras sea posible seguir haciendo nuestro trabajo, y esa posibilidad en buena medida la definen ustedes. Entonces, echémonos una mano en eso. Nosotras, como les decía, cumpliremos nuestra parte, seremos todo lo impecables que podemos ser. Si nos equivocamos, haremos lo que nadie hace, es decir que nos hemos equivocado y remayar si hiciera falta y tal, que también alguna vez puede haber pasado, pero nosotras tenemos como muy claro que nos están mirando con muchísima atención y que aún así pequeñita nos van a destrozar, así que créanme, nos tomamos muy en serio. Creo que nunca había hecho un periodismo tan en serio como el que estoy haciendo desde que estoy en Canal Red, y estoy orgullosa de tener esa oportunidad. Así que nada, gracias a ustedes más bien, y ayúdenos a crecer más, a seguir vigentes, a poder sostener todo esto, porque en verdad creo que estamos haciendo algo que se está, o sea, el hecho de que la base llegue a Colombia, el hecho de ver nuestro crecimiento brutal, cuando digo brutal es que no se imaginan lo brutal que es en México, ver cómo nos están viendo, cómo yo a veces me ha tocado ir porque me invitan tipo peruanos, a lo mejor, ¿no? Me han llevado a Alemania este año para hablar de mi país y tal, pero todos ven Canal Red. En Alemania todos estamos viendo en Canal Red y no entendemos muy bien porque a veces son cosas muy españolas, pero estamos viéndote en Canal Red. Todo eso que estoy sintiendo que está construyendo formas de hacer medios y que está dando ideas a gente que dice a lo mejor tendríamos que hacer algo similar aquí en Berlín, o a lo mejor tendríamos que hacer esto en Bruselas, o yo qué sé. Estamos haciendo una escuela de lo que se puede hacer entrando en los medios y de la importancia de entrar en los medios. Entonces, yo creo que no hay un trabajo en este momento mejor pagado que ese, literal. Creo que estamos haciendo una diferencia histórica, pero porque la estamos haciendo juntos. O sea, porque la estamos haciendo juntas, porque si fuera en podcast de Pablo Iglesias, como algunos quieren decir, no funcionaría. Es que somos un equipo, pero también hay otra cosa que yo, esto sí lo digo porque a veces me da mucha rabia. A Pablo Iglesias lo han demonizado como a nadie han demonizado. Bueno, Pablo y Irene están por ahí. Casi compiten por la copa de demonización del poder, pero hubo un momento en el que es verdad que contra Pablo tiraron todo tipo de dardos y de balas, y mucha gente, incluso gente de Podemos sobre todo, de hecho, ¿no? Que era como empezaba a decir, no soy pablista, ¿no? Soy de Podemos. Canal Red no sería lo que es sin Pablo Iglesias. Es también, y sobre todo, diría yo, por Pablo Iglesias, porque lo vio clarísimo desde el comienzo, desde mucho antes de que existiera Canal Red, porque él imprime su inteligencia, su saber político, su disciplina militante también. Y yo, a diferencia de otra gente, estoy súper orgullosa de decir, claro que soy pablista en esto y no voy a cortarme ni un poquito. Y creo que también hay que reconocer que ha sido un compañero que se ha dejado la vida para lograr algo que, como digo, a lo mejor no llegaba en la forma que queríamos que llegue tan rápido, pero mira lo que estamos construyendo ahora, 10 años después, que es nada. 10 años después, que es nada. Tenemos un medio de comunicación internacional que está dando vida al debate ideológico y político, y para mí es un honor decir que claro que soy del equipo de Pablo Iglesias y sin ningún miedo, y le reconozco eso, porque yo también creo que desde el feminismo hay que enseñarnos a esto, a reconocer a las que luego han sufrido demonización y a los que también sufrieron esa demonización, por supuesto injusta, y nunca los voy a dejar solos, ni voy a dejar de reconocerles eso, así que yo estoy, como digo, muy orgullosa de aprender de él todos los días y de seguir trabajando con él codo a codo, y sobre todo de trabajar con ustedes que pues, nos hacen posibles. Espero que sigamos, creo que sí, a la altura todos los días.